¿Qué pensarías si te dijera que gran parte del dolor que cargas por tus hijos no es real, sino una construcción de tu mente? Sé que suena fuerte, incluso incómodo, pero las investigaciones muestran algo sorprendente. Al llegar a los 60 años, el cerebro femenino inicia un cambio profundo, una especie de revolución silenciosa que modifica por completo la manera en que una mujer se relaciona con la maternidad. Es como si las neuronas se reorganizaran y de pronto apareciera la posibilidad de mirar a los hijos desde un lugar más libre, sin tanto peso, sin tanta angustia. Hoy vamos a explorar por qué ese sufrimiento que llamamos amor maternal en realidad es un hábito psicológico que se vuelve adictivo y cómo reconocerlo puede abrirte las puertas a una libertad emocional que quizá nunca imaginaste. Si lo que escuchas ahora resuena contigo, acompáñame hasta el final de este video y suscríbete a este canal, porque lo que voy a compartir puede marcar un antes y un después en tu vida. Al llegar a la madurez, la arquitectura cerebral cambia. Las conexiones entre las emociones más primitivas y la parte racional comienzan a dialogar de una manera distinta. Por primera vez en décadas, la mujer puede reconocerse como alguien independiente, con una identidad que va más allá del rol de madre. Quienes logran atravesar este proceso describen un renacer interior. Dejan atrás la pesada mochila del sufrimiento que cargaban por los problemas de sus hijos adultos y descubren una sensación de ligereza y plenitud. Pero quienes se resisten a soltar ese papel terminan atrapadas en ansiedad constante, tristeza profunda e incluso un vacío que nada logra llenar. Recuerdo a Elena, una mujer de 62 años que llegó a mi consulta destrozada. «Doctor, mi hijo de 35 se está divorciando. No duermo, no como, siento que todo es culpa mía». Lo que yo le expliqué fue sencillo pero transformador. Su cerebro estaba confundiendo su identidad con la vida de su hijo. En lo más profundo de su mente estaba experimentando el divorcio como si fuera propio. Esa mezcla de identidades no es amor, es una confusión dolorosa que atrapa tanto a la madre como al hijo en una cadena de sufrimiento. Y aquí viene algo crucial. Cuando una mujer de 60 años sigue experimentando con intensidad el drama de las decisiones de sus hijos adultos, en realidad su cerebro está funcionando con los mismos patrones que tenía 30 años atrás. Es como si el sistema operativo emocional nunca se hubiera actualizado. El resultado, una resistencia inconsciente a su propio crecimiento personal. Porque aunque duela admitirlo, es más fácil sufrir por los hijos que enfrentarse a la pregunta más difícil de todas. ¿Quién soy yo sin el papel de madre protectora? Las mujeres que se atreven a responder a esa pregunta descubren una libertad interna que les permite vivir con una plenitud desconocida. Dentro de cada mente femenina existe una especie de programación ancestral que puede ser nutritiva, pero también destructiva si no se integra de manera consciente. Cuando este patrón no se transforma, aparece lo que yo llamo la madre eterna, aquella que vive únicamente a través de sus hijos, que se alimenta de sus problemas y que necesita sentirse imprescindible. Carmen, de 60 años, es un claro ejemplo. No dejaba de sostener a su hijo de 40, le pagaba la renta, le cocinaba, le lavaba la ropa. Lo hacía convencida de que sin ella, él no sobreviviría. Lo que descubrimos juntas fue inquietante. Su cerebro había generado una adicción al rol de salvadora. Cada vez que resolvía un problema ajeno, su cuerpo liberaba dopamina, la misma sustancia que activa los circuitos de recompensa. No estaba ayudando a su hijo, estaba alimentando su propia necesidad de control. Y detrás de esa conducta se escondía un miedo atávico, el temor a ser prescindible. Esa dependencia emocional crea una paradoja cruel. Mientras más intenta salvar a sus hijos, más sabotea su independencia. El resultado es un círculo vicioso donde nadie crece.
Por eso yo hablo de un vampirismo emocional. La madre se alimenta de la dependencia de sus hijos porque, sin ese vínculo de necesidad, siente que pierde su identidad, y su cerebro, acostumbrado al drama y a la preocupación, entra en una especie de abstinencia cuando no hay problemas que resolver. La verdad es dura, pero liberadora. Gran parte de lo que llamamos amor maternal es en realidad necesidad disfrazada. La necesidad de sentirnos útiles, valiosas, indispensables. Solo cuando una madre logra amar sin necesitar, puede liberar de verdad a sus hijos y liberarse a sí misma. Ese es el inicio de un camino que yo llamo individuación neurológica. El proceso mediante el cual la mujer madura integra todas las partes de su ser y se convierte en alguien completo, más allá de los roles sociales, más allá de cualquier etiqueta. Para una mujer en la madurez, este momento vital representa algo profundo, reencontrarse con aquella versión de sí misma que existía antes de convertirse en madre y que quedó relegada durante décadas. A nivel cerebral, sucede algo extraordinario. El organismo femenino alrededor de los 60 años atraviesa cambios hormonales que abren una ventana única de plasticidad neuronal. Es como si la mente tuviera la oportunidad de reprogramar los patrones emocionales más antiguos y rígidos, esos que fueron moldeados durante los años de crianza. Pero esa ventana no es eterna. Si no se aprovecha, se cierra. He observado que quienes se atreven a entrar en ese proceso viven lo que podríamos llamar una segunda juventud interior, un tiempo de descubrimiento tan intenso como la adolescencia, pero acompañado de la sabiduría que solo los años pueden dar. Es entonces cuando surge una pregunta fundamental: ¿qué quiero yo? Una pregunta que coloca en primer plano a la mujer como ser completo, más allá de lo que necesiten sus hijos. Marta, por ejemplo, dedicó más de 3 décadas a medir su valor por los logros de sus hijos. Cuando el último dejó definitivamente el hogar a sus 61 años, cayó en una crisis de identidad. «No sé quién soy sin ellos», me dijo entre lágrimas, pero lo que parecía un final era en realidad un inicio. La confusión, la sensación de vacío, lejos de ser una desgracia, marcan el comienzo de una transformación poderosa, el despertar de la mujer dormida que siempre estuvo ahí. El cerebro empieza a reactivar circuitos que habían quedado en pausa, recordando que existe un yo más allá de la función maternal. Ese proceso requiere valentía, porque nos enfrenta a lo que podríamos llamar la sombra de la maternidad. Son todas esas partes de nosotras mismas que quedaron enterradas. Los sueños que dejamos, los deseos que callamos, las facetas de nuestra personalidad que escondimos para encajar en el ideal de buena madre. Integrar esa sombra no es sencillo, duele, pero también libera. Significa aceptar que somos mucho más que madres y que podemos retomar aquello que dejamos atrás sin sentir culpa. Significa honrar lo que sacrificamos, pero al mismo tiempo decidir que no estamos obligadas a perpetuar ese sacrificio en el presente. Este camino no es egoísmo. Al contrario, es quizá el regalo más grande que una madre puede entregar a sus hijos adultos. Mostrarles con el ejemplo que una mujer puede saber quién es, incluso más allá de la maternidad. Porque cuando una madre se reconoce como un ser completo, les enseña a sus hijos a hacer lo mismo con sus propias vidas. Esa es la verdadera herencia. Ahora bien, ¿qué significa amar desde esta nueva etapa? Significa aprender a soltar sin dejar de cuidar. Significa preocuparse sin perder la paz. Significa acompañar sin invadir. Y esto no es una fantasía. El cerebro a los 60 años está en su mejor momento en términos de regulación emocional. Es posible entrenarlo para amar desde la serenidad, en lugar de desde el miedo. He visto mujeres pasar de vivir en angustia constante a experimentar una calma profunda, confiando en que sus hijos también tienen derecho a equivocarse, a aprender, a crecer.
Rosa, con 64 años, lo expresó de una manera luminosa. Antes, cada problema de mis hijos era también mi problema. Ahora cada problema de ellos es una oportunidad para su propio crecimiento. Los amo tanto que confío en su capacidad de enfrentarse a la vida. Ese es el amor consciente, un amor que respeta la autonomía del otro, un amor que libera en lugar de atar. Y si tú que escuchas sientes que ha llegado tu momento de aprender a amar así, dilo en voz alta o escríbelo en los comentarios. Confianza. Porque la confianza es la decisión de creer en la sabiduría de la vida y en la fuerza de tus hijos adultos. Cada vez que tengas la tentación de intervenir en sus decisiones, hazte esta pregunta: ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo? El amor confía, el miedo controla. El amor suelta, el miedo se aferra. La buena noticia es que el cerebro maduro, gracias a su neuroplasticidad, tiene la capacidad de desarmar décadas de patrones de preocupación excesiva y transformarlos en circuitos de confianza serena. Pero claro, requiere práctica y también el coraje de enfrentar un temor oculto, el miedo al abandono. Una de las trampas más destructivas que he identificado en la mente materna es la idea inconsciente de que una madre debe garantizar para siempre el bienestar de sus hijos. Este complejo, cuando no se reconoce, genera culpa crónica que literalmente envenena el cerebro con exceso de cortisol. Sin embargo, cuando una mujer logra liberarse de esa creencia, ocurre algo que llamo perdón primordial. No solo deja de exigir perfección a sus hijos, también se perdona a sí misma por no haber sido perfecta. Y en ese instante, tanto madre como hijos respiran libertad. Cuando una mujer logra desprenderse de la culpa crónica ligada a la maternidad, su cerebro experimenta algo maravilloso. Una oleada de sustancias químicas asociadas al bienestar que habían permanecido bloqueadas durante años. Isabel, de 59 años, me decía con dolor que llevaba décadas arrastrando la idea de que si su hijo había caído en la adicción, era porque ella había fallado como madre. Una y otra vez se repetía la misma frase en su mente: si yo hubiera sido diferente, él estaría bien. Ese pensamiento no era amor, era una condena autoimpuesta. La culpa en estos casos se convierte en una forma de arrogancia invertida, la creencia inconsciente de que tenemos control absoluto sobre la vida de nuestros hijos. La realidad es mucho más humilde y liberadora. Cada hijo es un ser independiente, con su propio camino que recorrer, sus pruebas que superar y sus batallas que librar. No somos divinidades que deciden su destino. Somos seres humanos que hicimos lo mejor posible con lo que teníamos en cada etapa de la vida. El cerebro que permanece atrapado en esa culpa funciona con un programa antiguo, diseñado para épocas en las que la supervivencia de la tribu dependía de que la madre se responsabilizara de absolutamente todo lo que pasaba con sus hijos. En aquel entonces tenía sentido. Pero en el mundo actual, ese mismo programa se convierte en un veneno que intoxica tanto a la madre como a los hijos. He visto que las mujeres que se atreven a soltar esa culpa arcaica entran en un proceso de transformación profunda. Dejan de ver los tropiezos de sus hijos como fracasos propios y comienzan a interpretarlos como parte natural de su aprendizaje. Esa nueva perspectiva no significa indiferencia ni frialdad, significa evolucionar de la angustia al amor consciente, de la culpa paralizante a la confianza verdadera. Una madre libre de esa carga ya no actúa como protagonista desesperada de los dramas de sus hijos, sino como observadora sabia que sabe cuándo intervenir y cuándo confiar. Este es uno de los mayores regalos que una madre puede dar: transmitir a sus hijos adultos la certeza de que son capaces de resolver sus vidas. La culpa permanente no es virtud, es un veneno invisible. Liberarse de ella es un acto de amor, no solo hacia una misma, sino también hacia los hijos. Porque cuando una madre se suelta de esa cadena,
Les enseña a ellos a confiar en sí mismos. Lo mismo ocurre con la ansiedad crónica. El cerebro de una madre puede interpretar equivocadamente la independencia de sus hijos como una amenaza a su propia existencia. Esa distorsión activa alarmas que ya no corresponden a la realidad. He observado que las mujeres que transforman esa ansiedad en sabiduría desarrollan una capacidad extraordinaria, lo que llamo intuición maternal elevada. Es esa claridad para distinguir cuándo realmente es necesario actuar y cuándo lo más amoroso es mantenerse al margen. Esa intuición no nace de la improvisación, sino de la integración de toda una vida de experiencias. Para llegar ahí es necesario enfrentarse a un miedo profundo, el vacío maternal. Ese temor arcaico de que si los hijos ya no nos necesitan para sobrevivir, hemos perdido nuestra razón de ser. Pero el cerebro maduro tiene la posibilidad de encontrar un nuevo propósito. No vivir desde la intervención constante, sino desde la transmisión de sabiduría. Luisa, de 63 años, lo expresó con sencillez y belleza. Antes, cada vez que sonaba el teléfono y veía que era alguno de sus hijos, sentía miedo. ¿Qué problema tendré que resolver ahora? Hoy, en cambio, cuando recibe una llamada, lo que siente es curiosidad. ¿Qué estará aprendiendo? ¿Cómo estará creciendo? Esa simple reinterpretación cambia por completo la química cerebral. Porque así es, podemos entrenar la mente para interpretar un problema no como una catástrofe, sino como una oportunidad de crecimiento para nuestros hijos. Cuando dejamos de proyectar sobre ellos nuestros miedos no resueltos, les permitimos desarrollarse con autonomía. La madre ansiosa transmite inseguridad y sus hijos terminan dudando de sí mismos. En cambio, la madre sabia confía, sabe que la fortaleza se construye atravesando dificultades, que la confianza nace de superar retos propios, que los obstáculos no se eliminan, se enseñan a enfrentar. Y quiero que escuches bien esto. Esta transformación es posible a cualquier edad. Sin embargo, la madurez ofrece ventajas únicas. A los 60 años, el cerebro cuenta con una mayor capacidad de regulación emocional, con una visión más amplia del tiempo y con una menor reactividad hormonal. Todo esto convierte a esta etapa en el momento ideal para evolucionar de la ansiedad al discernimiento, de la sobreprotección a la confianza profunda. Luisa, de 63 años, contaba con orgullo cómo había cambiado su manera de relacionarse con sus hijos. Me decía, antes, cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre, el corazón se me aceleraba, sentía miedo, pensaba que otra vez debía resolver un problema. Hoy, en cambio, cuando recibe esas llamadas, siente curiosidad y serenidad. ¿Qué estarán aprendiendo? ¿Qué nuevas experiencias estarán viviendo? Ese cambio de mirada no solo le devolvió la paz, también transformó la relación con su familia, porque el cerebro puede entrenarse para reinterpretar lo que sucede. No estamos condenados a reaccionar siempre igual. El impulso automático de pensar, mi hijo tiene un problema, debo actuar de inmediato, puede reemplazarse por, mi hijo tiene un reto, es su oportunidad de crecer. Y cuando esto sucede, la química del cerebro cambia por completo. La ansiedad baja y aparece la confianza. La angustia materna, cuando no se resuelve, se convierte en un obstáculo para el desarrollo de los hijos. Una madre que vive en alerta constante transmite el mensaje de que el mundo es demasiado peligroso y esos hijos, al crecer, dudan de sí mismos. En cambio, la madre que confía enseña con su ejemplo que la vida se enfrenta con valor, que las adversidades forman carácter, que los errores no destruyen, educan. Una madre sabia no borra las piedras del camino, le enseña a sus hijos a caminar sobre ellas. Y esta transformación es posible en cualquier etapa de la vida, pero la madurez ofrece ventajas únicas. A los 60 años, el cerebro tiene más recursos para regular emociones, una visión más amplia del tiempo
y menos impulsos hormonales que nublen la claridad. Es el momento ideal para pasar de la ansiedad a la sabiduría, de la reacción automática a la calma reflexiva. El legado verdadero de una madre no se mide por cuánto control tuvo sobre la vida de sus hijos, sino por cuánto les enseñó a vivir sin depender de ella. Además, el cerebro de los hijos no solo registra las palabras, registra la forma en que vemos la vida. Si la madre vive preocupada y con miedo, transmite que el mundo es un lugar amenazante. Pero si modela serenidad en medio de las dificultades, enseña que la vida puede navegarse con confianza. Es un mensaje silencioso pero poderoso que queda grabado en la memoria emocional de los hijos. Teresa, de 65 años, es un buen ejemplo. Antes era el centro de operaciones de toda su familia. Mis hijos me contaban cada problema, esperaban que yo tuviera la solución. Con el tiempo, comprendió que no podía vivir de esa forma. Hoy dice, soy como un faro, siempre estoy encendida, pero cada uno de mis hijos dirige su propio barco. Esa imagen lo dice todo. La madre no desaparece, pero deja de ser timonel para convertirse en guía. Este cambio rompe cadenas invisibles que se arrastran por generaciones. Cuando una mujer madura se transforma, no solo cambia su vida, cambia el destino emocional de toda su familia. Hijos más seguros educan nietos más independientes. Lo que antes era una cadena de dependencia se convierte en un círculo virtuoso de libertad y confianza. Estas mujeres se convierten en auténticas sanadoras familiares, porque al integrar sus propios patrones inconscientes, transmiten sabiduría en lugar de neurosis. Eso es lo más valioso que una madre puede dejar. Hijos que saben que son capaces de construir sus propias vidas significativas. El control siempre fue una ilusión. La verdadera herencia es la confianza y la serenidad transmitida. Y aquí quiero añadir algo esencial. Lo que llamamos síndrome del nido vacío no es una tragedia, sino una puerta abierta. Cuando el cerebro ya no está ocupado por las exigencias constantes de la crianza activa, esa energía puede redirigirse hacia la creatividad, la exploración y la realización de sueños que habían quedado dormidos. Muchas mujeres, después de los 60, experimentan un florecimiento tardío. Descubren talentos, pasiones y propósitos que superan incluso la vitalidad de su juventud. Carmen, a los 62 años, encontró en la pintura un mundo nuevo. Nunca antes había tenido tiempo para probarlo. Mientras me mostraba sus primeras obras, me dijo emocionada, durante 40 años, toda mi energía fue para mis hijos. Ahora, por primera vez, puedo preguntarme qué me hace feliz a mí. Ese despertar no es un final, es un renacimiento. El cerebro, liberado de viejas demandas, abre caminos hacia una vida más auténtica, creativa y plena. El cerebro femenino, al llegar a los 60 años, adquiere una configuración especial. Las fluctuaciones hormonales se reducen, lo que otorga mayor claridad mental. La experiencia acumulada aporta perspectiva, y la liberación de las demandas de la crianza activa deja disponibles enormes recursos cognitivos que antes estaban volcados hacia los demás. En este punto de la vida, muchas mujeres descubren pasiones olvidadas, talentos escondidos e incluso habilidades completamente nuevas. Es como si toda la energía que durante décadas se entregó hacia afuera pudiera, al fin, dirigirse hacia adentro, hacia el propio crecimiento personal. Sin embargo, también he visto que algunas se resisten con fuerza a esta transición. Prefieren seguir sufriendo por los problemas de sus hijos adultos, porque ese sufrimiento, aunque doloroso, les evita enfrentar la pregunta más desafiante de todas. ¿Quién soy yo cuando ya no estoy maternando activamente? El dolor vicario se convierte entonces en un refugio, una excusa para no mirar dentro de sí mismas. Pero el verdadero camino requiere valentía,
Aceptar que somos mucho más de lo que ese rol nos permitió mostrar. Requiere humildad para reconocer que nuestros hijos pueden estar mejor sin nuestra intervención constante y entusiasmo para descubrir que podemos crear una vida nueva con toda esa energía liberada. Las mujeres que logran dar este paso se transforman en algo extraordinario. Se convierten en sabias plenas de vitalidad, creatividad y amor sereno. Se vuelven figuras que sus hijos ya no admiran solo como madres, sino como seres humanos completos y fascinantes. Irradian un tipo de amor distinto, un amor que acompaña sin invadir, que nutre sin asfixiar, que inspira sin necesidad de controlar. Y llegamos al cierre de este viaje. La conclusión es simple, pero profundamente transformadora. Sufrir por los hijos adultos no es amor, es apego. Y el apego, en cualquiera de sus formas, es lo contrario a la libertad, tanto para nosotras como para ellos. La primera mitad de la vida suele estar dedicada a construir familia, carrera, identidad social. La segunda mitad tiene otro propósito: trascender, liberarnos de las prisiones que hemos construido con nuestros propios miedos, incluida la prisión del sufrimiento maternal crónico. La neurociencia nos recuerda algo esperanzador. Nunca es tarde para reconfigurar nuestro cerebro. El cerebro maduro tiene capacidades únicas para la serenidad, la sabiduría y lo que yo llamo amor consciente. Un amor que confía sin controlar, que cuida sin necesidad de invadir, que acompaña respetando la autonomía. El gran regalo de los 60 no es dejar de amar a los hijos. Es aprender a amarlos de una manera más libre y profunda, honrándolos como seres completos y capaces de crear sus propias vidas. Cuando dejamos de sufrir por ellos, no nos convertimos en madres frías o distantes. Nos convertimos en mujeres más completas. Recuperamos facetas de nuestra identidad que habían estado dormidas por años. Rescatamos sueños, pasiones y talentos que también merecen ser vividos en esta etapa dorada. Esa transformación no solo nos enriquece a nosotras, también es un obsequio invaluable para nuestros hijos. Porque cuando ellos ven que su madre es capaz de florecer más allá de la maternidad, reciben el permiso silencioso de hacer lo mismo con sus propias vidas. Si estas palabras han tocado algo profundo en tu interior, si sientes que ha llegado tu momento de soltar y renacer, escribe en los comentarios la palabra renacimiento. Será tu manera de comprometerte con esta nueva etapa de libertad interior. Suscríbete a este canal para seguir explorando juntas la sabiduría de la mujer madura y comparte este video con aquellas mujeres valientes que también están listas para descubrir quiénes son más allá del rol maternal. Porque la vida empieza de verdad cuando aprendemos a vivir sin miedo, incluso sin ese miedo que tantas veces se disfraza de amor.